Sí, sí, es para pensar eso de las menos defensas. En todo caso, creo que comparado con los adultos son otros modos de afrontamiento, ¿no? El niño se rige desde una lógica psíquica distinta a la de los adultos, por lo tanto, esos modos de afrontamiento y esas defensas son distintas a lo de los adultos. No sé si menor, pero son distintas y necesita del acompañamiento. En cuanto a las modificaciones, digamos, fueron variadas, porque en realidad, digamos, la pandemia es la misma, aunque no es la misma con las nuevas cepas, pero las disposiciones que se tomaron con las pandemias son distintas. Por lo tanto, las conductas de los niños, digamos, fueron distintos, ¿no? Acuérdense que esto comenzó para nosotros en marzo del año pasado y bueno, se sucedieron muchas disposiciones, digamos, con respecto a eso, por lo tanto, las conductas de los niños fueron cambiando a lo largo de este tiempo. Desde en un primer tiempo las conductas referidas a quedarse en la casa, conductas que tenían que ver también con habilidades y conductas regresivas, es decir, niños que volvían a dormir en la cama de los papás, por ejemplo. Bueno, fueron todas conductas que estuvieron en un principio, pero que hasta el día de hoy se fue modificando porque las disposiciones, digamos, se fueron modificando. También es importante poder pensar al niño, poder hablar de conducta o de emociones y demás implica poder centrarnos en la singularidad. Digamos, estamos hablando de personas, estamos hablando de niños y hablamos de sujetos, por lo tanto, cada niñito también tiene su manera de afrontar, tiene sus recursos, tiene una familia en particular, por eso es difícil poder hablar desde la generalidad de conductas, ¿no? Fueron variadas, ¿no? Eso. ¿Qué importancia, Ezequiel, tiene el juego y otras actividades expresivas en este contexto de pandemia? Sí, yo creo que muchas, ¿no? Digamos, el juego, como el dibujo, bueno, son la vía principal de elaboración que tienen los niños, ¿no? Al no tener un aparato simbólico todavía terminadito, digamos, no usan tanto la palabra, digamos, aunque seguramente habrá niños que pueden viabilizar a través de la palabra los afectos y las situaciones que viven. El juego y el dibujo es algo fundamental para ellos, ¿no? Es la vía de elaboración y metabolización de las situaciones que tiene casi regia, ¿no? Por eso yo pensaba, digamos, frente a esta pregunta, en esas disposiciones que fueron cambiando en la actualidad. No estamos en una normalidad, ¿no? Pero, digamos, hay mayor apertura, por lo tanto, digamos, que el niño pueda recobrar esos espacios de juego, esos encuentros con el otro, es sumamente importante para la elaboración, digamos, de todo lo que viene pasando, ¿no? De la incertidumbre, de la angustia que genera, especialmente la incertidumbre en esto de que hoy estamos confinados, mañana no, es muy impreciso lo que se sabe y creo que eso juega mucho a la hora de crear ansiedad en los niños y necesitan de estos mecanismos como el juego, el dibujo, el compartir, para poder elaborar estas vivencias. Claro, por ejemplo, se ve también en ese sentido que algunos juegan, por ejemplo, al doctor, al médico, o dibujan también cosas similares. Sí, es su forma, digamos, de expresar cómo están viviendo. Exacto, el juego es una herramienta fundamental al niño porque lo que hace es poder ser activo en aquellas situaciones que es pasivo, ¿no? Entonces el niño generalmente juega aquello que padece, es un modo de elaboración el juego, ¿no? Entonces le ha servido al niño para ir elaborando esto y situarse de una manera más activa para elaborar toda esta situación que viene pasando. Sí, se ve mucho en el consultorio, como en un primer momento los niños jugaban, bueno, ahora quedémonos en casa, hagamos una chocita, bueno, esto de poder jugar lo que venía pasando era un modo de poder contar también y elaborar eso. ¿Cuáles crees, Ezequiel, que fueron las consecuencias que han generado en los niños esta convivencia, ¿no?, con su familia en la pandemia, estando más en su casa y no tanto en otro contexto que suele ser habitual? Sí, digamos, es importante también poderlo pensar más allá de consecuencias en los efectos. Y también quiero señalar que eso no se está viendo todavía del todo, digamos, es por ahí la percepción que yo tengo. Porque todavía es muy incierto. Creo que las consecuencias y los efectos que el corona, ustedes tengan en cuenta esto, que a nivel físico todavía no hay algo certero, digamos, sobre las consecuencias que ha traído el coronavirus. A nivel de salud mental tampoco, digamos, creo que eso lo vamos a poder ver con posterioridad. Pero si podemos pensar en alguna de los efectos y consecuencias, creo que algunos fueron positivos y otros negativos, digamos. Tampoco no todo fue malo, digamos, el encuentro del niño en la familia fue algo muy bueno, ¿no? Porque
Hay algo que es natural, que es preciso verlo, aunque es un poco movilizante lo que voy a decir. El niño no está preparado para estar las 24 horas con los padres. Digamos, en aquel tiempo del aislamiento social, en un primer tiempo de la pandemia, el niño no estaba preparado, ni la familia tampoco está preparada para estar las 24 horas con el niño, ¿no? Por lo tanto, eso produjo, digamos, algunas cosas positivas, como es el encuentro de la familia con el niño, cosa que en esta sociedad y en este tiempo hace falta mucho, ¿no? Por la vorágine laboral que los padres tienen y demás, creo que necesitaba, digamos, encontrarse, ¿no? Y bueno, y como cuestiones negativas, digamos, la pérdida del espacio exogámico, o sea, la pérdida del espacio fuera de la familia, los espacios de encuentro y de juego, creo que también provocaron, digamos, cierta compresión en las familias y conflictos. El niño necesita, digamos, para crecer, un espacio fuera de la familia, ¿no? Compartir, ¿no? Seguramente, digamos, especialmente lo que trajo esta pandemia es una ruptura de la cotidianeidad y una ruptura con los lazos, ¿no? Lazos que están tratando de formarse nuevamente, digamos, con esto de las aperturas que mayormente hay, pero bueno, digamos, estos efectos en definitiva hay positivos como negativos. En su primer tiempo había muchas regresiones, digamos, estas consultas de que Ezequiel, mi hijo volvió a dormir en la cama, o sea, conductas que eran ya pasadas y que volvían a eso, como modo de, en todo caso, tratar de elaborar lo que estaba pasando. Yo siempre decía de que son reacciones normales frente a eventos que son anormales. No había que patologizar eso. Las mamás llamaban, los papás preocupados, mirá, quédense tranquilos que es algo normal, que el niño necesita a veces volver para atrás para poder elaborar lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, ha traído estas consecuencias positivas y negativas, ¿no? Claro, porque además, ¿qué ocurre, no, con el niño que es hijo único, por ejemplo? Porque a lo mejor si tiene hermanos, bueno, es distinto, porque tiene con quién jugar, con quién compartir. Pero ¿qué pasa con los que son hijos únicos, digamos? Sí, realmente se compartía todo en la casa, ¿no? Y llegó en algún momento donde estaba bien, ¿no? Se podían encontrar, pero en algún momento empezó a sentirse esto del agotamiento que nosotros lo vemos ahora también con las medidas, ¿no? Bueno, ya no se sabía a qué jugar, los padres por ahí estaban desesperados, digo, ¿qué le ofrezco? Yo también hablaba con los padres de esto, de que esta pandemia nos hizo encontrar con el aburrimiento, ¿no? Y poder resignificar el aburrimiento, que el aburrimiento no era algo malo, sino que había que dejar que el niño se aburra para que surgiera algo del deseo, era algo bueno, ¿no? Sin lugar a duda que la posibilidad que ese niño pueda salir, pueda encontrarse con otros, el encuentro con otros, era fundamental. Por otra parte, también en el ámbito educativo, ¿qué efectos crees que va a tener esta continuidad y discontinuidad también de clases? ¿Cómo lo va a afectar al niño en lo educativo? Bien, en lo educativo, digamos, también estamos pensando en un momento de la pandemia que hay muchas cosas que eran inciertas y ya son ciertas. Digamos, los niños tienen mucha capacidad de adaptarse. A veces nos sorprende a nosotros los adultos, pero el niño tiene, digamos, recursos para poderse adaptar. Por lo tanto, lo que está pasando en la actualidad es algo medianamente conocido para el niño, por lo tanto lo puede ir elaborando mejor. Esta asistencia bimodal de los chicos, algunos también, como les dije anteriormente, les ha beneficiado y a otros perjudicado, ¿no? Digamos, la virtualidad, creo que para algunos que tenían problemas en las relaciones sociales, bueno, ha sido como un alivio, digamos, no ir a compartir. Algunos niños que tienen su proceso de aprendizaje especial también, les daba ese tiempo de aprender, que es cada 15 días, por ejemplo, ¿no? Entonces les daba mayor tiempo, y también, digamos, yo lo que puedo ver en el cole, digamos, que la docente puede atender mejor a la diversidad, ¿no? Entonces, digamos, creo que esto de las burbujas de cada 15 días y demás ha tenido sus cosas positivas, digamos, también. Obviamente que como negativo se corta un poco el encuentro habitual y la rutina, ¿no? En su primer tiempo de pandemia se hablaba mucho como sugerencia para los niños que tuvieran una rutina, ¿no? Que ellos pudieran hacer algo que sea estructurado y seguido. Creo que esto de la asistencia bastante discontinuada también rompe un poquito esa rutina que los niños tienen que tener como ordenador y genera un poco de ansiedad, ¿no? Pero bueno, mi experiencia habla de que los niños ya se van acostumbrando a eso. De hecho, tenemos por delante, después de las vacaciones, seguramente un sistema que va a seguir siendo bimodal con burbujas. Espero que no discontinuado, pero seguramente con burbujas va a seguir siendo. Claro, porque también imagino que debe haber sido una dificultad
diferente según la edad del niño, porque por ejemplo para quien tenía que empezar ahora el jardín, que es ese segundo espacio de socialización, ¿cómo es? ¿Cómo lo pueden afrontar, por ejemplo, desde la virtualidad? Sí, es bastante difícil, creo que es un desafío para las docentes. Comparto con las docentes diariamente y creo que han hecho un trabajo increíble, digamos, en poder captar la atención. Imagínense que la escuela se le metió literalmente en la casa, ¿no? Entonces invadió espacios que eran propios del niño, por lo tanto el docente tuvo que tomar recursos, reinventarse, digamos, innovar, crear mecanismos para captar la atención de ese niño en la casa, que no era fácil. Imagínense que el padre pasaba, la mamá estaba haciendo una cosa, el hermanito también estaba, digamos, entonces no es fácil, ¿no? Pero bueno, creo que las docentes han hecho un trabajo increíble y siguen haciendo un trabajo, digamos, increíble, digamos, en sostener el encuentro y las ganas de querer aprender, ¿no? Exacto. Mencionabas que, bueno, hay padres que te llamaban, que te decían que notaban actitudes en los hijos. Imagino que han crecido un poco las consultas en este tiempo. Sí, yo puedo hablar de la evidencia personal y sí, la verdad que se ha aumentado. En su primer tiempo trabajamos de manera virtual, entonces las consultas eran ligadas a eso, estaban limitadas también porque hay personas donde lo virtual, a partir de una pantalla, no se sienten cómodos. Pero a partir de la liberación y del cambio por ahí de las disposiciones, si pensamos en este año, digamos, creció significativamente, digamos, el hecho de las consultas. No sé si es particularmente los efectos de la pandemia, sino lo que la pandemia y las disposiciones que tomaron, digamos, con respecto a las pandemias, visibilizó. Seguramente eran problemas que venían de antes y que seguramente esto de la pandemia intensificó. Pero las consultas sí, se incrementaron. Claro, porque también imagino que las vivencias del adulto, con todo este nuevo contexto de pandemia, de algún momento también se expresan en la casa a través del estrés o, no sé, de diferentes formas, a lo mejor de responder a lo mejor de mala manera o estar más ofuscados, más frustrados, y cómo esto lo absorbe el niño y cómo lo puede expresar también. Sí, esto es algo lógico, digamos, la pandemia nos afectó a todos, por más que haya grupos vulnerables, es decir, ancianos y niños, digamos, la pandemia nos afectó a todos, por lo tanto los adultos también se vieron atravesados por esto. Y piensen también que no es un tema solamente de salud, digamos, las disposiciones trajeron muchas consecuencias a nivel financiero, económico, entonces los adultos se encontraban muy estresados. Digamos, creo que eso afecta, digamos, a los niños, ¿no? El niño es dependiente del adulto. El niño, para elaborar las situaciones, necesita siempre de un otro. Por más que tenga recursos, y que recién hablamos del juego, por ejemplo, pero el niño necesita de la contención, del apoyo, de la escucha de los padres. Entonces, si estos padres obviamente están afectados y por un estrés y una ansiedad que los supera, no tienen la disponibilidad psíquica para poderlos, digamos, acompañar. El niño necesita, les vuelvo a repetir, de ese espacio de escucha, de elaboración, de ayudarle a ponerle palabritas a esto que viene pasando, de hacer algo que es incierto, un poquito más cierto. Entonces, si el adulto se encuentra también, digamos, en un estado, digamos, de ansiedad y desbordado por esto, seguramente no va a tener disponibilidad psíquica. Creo que de esto se sale colectivamente. Siempre esto es algo colectivo, por lo tanto los adultos tienen que también tener su espacio, ¿no? Su espacio de socialización, de descomprimir, de canalizar ansiedades para tener disponibilidades para sus hijos también, ¿no? Primero, digamos, para cuidar a alguien hay que cuidarse uno, ¿no? Por mi parte está perfecto. No sé si querés agregar algo más. Para cerrar, entonces, ¿qué recomendaciones les daría a los padres para acompañarlos, ¿no?, en este contexto de los niños? Bien, digamos, yo con respecto a eso, digamos, no me gusta mucho dar generalidades porque, como dije al principio, digamos, estamos hablando de niños que son personas y son sujetos, por lo tanto, la modalidad de afrontar, digamos, alguna situación va a ser muy particular y singular. Particular de ese niño, de esa construcción psíquica que tuvo, como también particular son las familias que pueden ayudar a contener, ¿no? Entonces, poder pensar en tips y demás es bastante difícil. Pero sí uno podría decir que lo que no debe faltar es ese lugar adulto, la función del adulto, que pueda acompañar a ese niño, a esa niña, que pueda escucharla, que pueda contenerla, que pueda ayudar a metabolizar lo que viene pasando. Esa función adulta tiene que estar siempre, digamos, en un hogar, ¿no?
creo que eso no tendría que faltar jamás. La posibilidad de escucha y la disposición psíquica para tratar que ese niño, bueno, pueda ir elaborando lo que va pasando.